Aquí vamos a tener en cuenta un glosario, primeramente, de conceptos básicos, conceptos que ustedes estudiaron en microbiología, como por ejemplo exudado, que es el acúmulo de líquido extracelular inflamatorio con alto contenido en proteínas y densidad igual o mayor a 1020. Así lo definían en microbiología. En cambio, transudado es un ultrafiltrado del plasma que contiene pocas proteínas, preferentemente albúmina, y densidad menor a 1020. También tenemos el término edema, que es un exceso de fluido en el medio extracelular o cavidades serosas. Este edema puede ser exudado o transudado. Y pus o material purulento, ¿verdad? Que habíamos hablado también la semana pasada cuando hablábamos de necrosis licuefactiva. Se trata de un exudado purulento rico en neutrófilos y detritus celulares. Ahora, si nosotros definimos el concepto de inflamación, el Robbins nos dice que es una reacción compleja ante agentes lesivos. Pueden ser microbios, pueden ser células dañadas, habitualmente necróticas, donde tenemos fenómenos vasculares, es decir, respuestas vasculares, así como también migración y activación de leucocitos, y que puede esto llevar a una reacción sistémica. Ahora, también el libro nos dice que es una respuesta protectora donde se intenta frenar ese proceso inflamatorio, por ejemplo, por una bacteria. Y asimismo, como las toxinas, y además se intenta explicar cómo ocurre esto en las células y en los tejidos necróticos. Entonces, primeramente vamos a dividir. Yo voy a ir haciendo el cuadrito como siempre en la pizarra, ¿verdad? Después, al terminar, van a tomarle una fotito. La inflamación vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, en inflamación aguda y por otro lado, en inflamación crónica. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo. Cuando hablamos de proceso inflamatorio agudo, hablamos de minutos, horas. Y en algunas patologías, como vamos a ver más adelante en el capítulo de las dermatosis inflamatorias agudas, que son casos no muy frecuentes, pero son casos de urgencia dermatológica. Entonces, también nos dice que puede ser de pocos días. Y tenemos la célula estrella. Cuando hablamos de inflamación aguda, que justamente es una de las primeras clases prácticas, decimos que tenemos que buscar a los neutrófilos. La célula estrella del proceso inflamatorio agudo es el neutrófilo. ¿Cómo también se le llamaba al neutrófilo? Polimorfonuclear. Justamente después vamos a ver en la segunda parte de la clase cómo reconocer a estas células. Entonces, es un exudado con migración de neutrófilos. Ahora, si hablamos de inflamación crónica, que vamos a ver en la segunda parte de la clase, decimos en cuanto al tiempo que esto puede ser semanas, meses o años que esté ocurriendo. Por ejemplo, un paciente con Crohn o con colitis. De larga data, el paciente no sabe que tiene esta patología hasta que empieza a desarrollar signos y síntomas. Entonces, aquí tenemos algo específico. Ya no son los neutrófilos las células estrellas, sino que linfocitos, macrófagos y también plasmocitos. Entonces,
Cuando hablamos de la inflamación crónica, las células estrellas, y voy a subrayar, primeramente es el linfocito. Voy a dejar entre subrayado y entre comillas. También podemos encontrar, por supuesto, aquí células plasmáticas o plasmocitos, macrófagos, y como nos dice aquí, tenemos un intento de reparación. Por eso dice proliferación de tejido conectivo y vasos. Entonces, como también menciona en otra parte del libro, es una respuesta rápida ante un agente agresor. Y lo que hace es intentar liberar mediadores, o sea, intenta liberar mediadores porque no siempre el organismo va a responder digamos, lo fisiológico es que responda, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de inflamación? Y aquí justamente nos cita, ¿verdad? Desde infecciones, traumatismos, agentes físicos, químicos, que estuvimos hablando la semana pasada como causa de lesión, muchos de ellos también son responsables del proceso inflamatorio. Tiene 3 componentes que es lo que vamos a desglosar. En primera instancia, alteración del calibre vascular. Aquí vamos a poner el otro lado. Nos dice alteración del calibre vascular. Esta alteración del calibre vascular, en primera instancia, ocurre una vasoconstricción pasajera y luego una vasodilatación cuando hay un proceso inflamatorio. Luego tenemos cambios en la microvasculatura que permiten tanto que las proteínas como los leucocitos abandonen la circulación. Si nosotros nos imaginamos en cualquier proceso inflamatorio, ejemplo, una picadura de abeja. Vamos a usar este ejemplo. ¿Dónde normalmente están los leucocitos? Dentro del vaso sanguíneo. Supongamos que hay una picadura de abeja en la mano. Y ustedes son los leucocitos que están dentro del vaso. Cuando dice cambios en la microvasculatura, se refiere que la microvasculatura empieza a tener como pequeños buracos, como pequeños agujeros. Y por medio de estos agujeros, ¿qué es lo que hacen ustedes los leucocitos? Migran, llegan hasta el proceso inflamatorio. En este caso está en mi mano, dijimos, la picadura de esta abeja, ¿verdad? Y esto tiene su proceso. En una primera instancia es cambios en la microvasculatura. Y en una segunda instancia, como allí nos dice, es migración. Y su activación para poder eliminar el agente agresor. Y así tenemos los signos cardinales de la inflamación. En primera instancia se llamó tetrada de Celsius.
donde justamente este dibujito nos muestra los signos cardinales de la inflamación. Primeramente vemos que hay calor, rubor. ¿De qué color se queda la mano? Si usamos la mano como ejemplo. Roja, eritematosa. Eritematosa es lo mismo, ¿verdad? Tumefacción, ¿verdad? Tumefacción aquí está representado por una persona obesa, ¿verdad? Que también se le llama como tumor. Dolor, ¿verdad? Estos 4 primeros fueron denominados tetrada de Celsius. Y luego se agregó uno último, que es la pérdida de la función o impotencia funcional. Entonces, si hablamos de inflamación aguda, tenemos que conocer los signos cardinales de la inflamación, donde tenemos el dolor, rubor, tumor, calor, que esto fue denominado en primera instancia tetrada de Celsius, y luego se le agregó impotencia funcional. Y aquí también justamente está representada de una forma más esquemática aún, ¿verdad? Donde nos muestra el rubor, el calor, el dolor, el edema, tumor y la pérdida de función o impotencia funcional. Como dijimos, es una respuesta de tejidos vascularizados y podemos tener varias causas. Infecciones y toxinas bacterianas es algo de lo más común y algo que bastante estudiaron el año pasado en microbiología, ¿verdad? Traumatismos, agentes físicos, químicos, necrosis, cuerpos extraños, también reacciones inmunitarias denominadas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, si volvemos a decir como un resumen del concepto, es una respuesta protectora. Porque, ¿qué es lo que quiere nuestro organismo? Eliminar al agente agresor, que van a encontrar en el libro con el nombre de Noxa. Noxa se refiere al agente agresor. ¿Quiénes participan? Las células del huésped, también los vasos sanguíneos y las proteínas y otros mediadores. ¿Qué es su función? Tratan de eliminar al agente agresor. Si hay tejido necrótico, también eliminar ese tejido necrótico e iniciar el proceso de reparación tisular. Entonces, si hablamos de componentes de la respuesta inflamatoria, y dijimos en primera instancia, cambios vasculares. Antes de la vasodilatación hay una vasoconstricción pasajera y luego ocurre la vasodilatación. Entonces, primeramente en arteriolas, luego en lechos capilares, y el resultado de esta vasodilatación es lo que aquí vemos. ¿De qué color vemos? Rojo. O sea, la vasodilatación nos da, voy a hacer de color rojo. El signo cardinal que habíamos llamado como rubor o eritema. Y también esto está aumentado de temperatura con la vasodilatación, donde tenemos el calor. Y aquí el Robbins nos muestra justamente 2 representaciones esquemáticas. Arriba nos muestra cómo es lo normal, una arteriola, las vénulas, los capilares. Ahora, ¿cómo representa cuando esto está inflamado? ¿Qué le pasó aquí a la arteriola? Está aumentada de calibre, ¿verdad? Hay una vasodilatación. ¿Cómo están las vénulas? También aumentadas de calibre. ¿Cómo están los capilares? Expandidos, aumentados de calibre. Y nos muestra la migración de las células estrellas. ¿Quiénes eran las células estrellas en la inflamación aguda? Los neutrófilos. Entonces,
Si nosotros nos vamos a mirar en el laboratorio la lámina de apendicitis aguda, vamos a buscar para certificar el diagnóstico neutrófilos. Eso es lo que vamos a buscar. Y ahí es donde no debemos confundirnos y ustedes van a ver con sus profesores de práctica que el apéndice secal en sí, si recuerdan, tenía los centros germinativos, los folículos linfoides. Y eso no nos debe confundir con que es crónico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando a las células estrellas que son los neutrófilos. Y además, si ustedes empiezan a buscar, por ejemplo, artículos sobre apendicitis crónica. Apendicitis crónica para los cirujanos no existe, siempre es agudo. Ahora, se han reportado casos donde se escribe, ¿verdad? Pero ninguno de ellos, digamos, tuvo mucho éxito. Cuando se habla de apendicitis, es agudo. Ahora, dijimos que hay aumento de la microvasculatura, cambios en la microvasculatura. Y dijimos que si estamos hablando de un proceso agudo, en este caso, vamos a tener un exudado. ¿Cómo definíamos al exudado? Que tiene alto contenido de proteínas y una densidad mayor o igual a 1020. Y eso es un término ya de micro, ¿verdad? Ahora, nos dice que también hay pérdida de proteínas que reduce la presión osmótica y aumenta en el líquido intersticial y es lo que se observa clínicamente como edema. Edema o también esto se llama tumor, en algunos libros le llaman, ¿verdad? Que es uno de los signos cardinales de la inflamación. Esto cuando ustedes estén en el año que viene en semiología, van a ver que esto se llama signo de Godet. Cuando uno presiona el área donde clínicamente está sospechando que hay edema y levanta el dedo, se forma lo que es la fovea, ¿verdad? Como un buraco. Dependiendo del tiempo, de cuánto tiempo esto dure hasta que vuelva a lo normal, se vuelve a clasificar en cruces. Una cruz, dos cruz, tres cruz, cuatro cruz. Y eso se usa bastante para realizar las historias clínicas, ¿verdad? Si tienen un paciente en el contexto con edema, de cualquier tipo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la inflamación. Ahora, el tercer punto dijimos, y hicimos una comparación que ustedes eran los leucocitos que estaban dentro de la circulación. Este proceso de migración es denominado también quimiotaxis. Pueden encontrarlo con los dos nombres, ¿verdad? Entonces, ellos abandonan la circulación. Si ustedes recuerdan, el vaso sanguíneo tenía un epitelio simple plano que está representado aquí por estas células. Los leucocitos que están dentro de la circulación van rodando, hacen un rodamiento para poder migrar, se adhieren, se deforman y migran hasta llegar al foco inflamatorio. Eso es lo que nos dice como componentes de la inflamación. Ahora, volviendo a repetir lo mismo, nos dice que hay alteración en el calibre vascular por aumento del flujo sanguíneo, es decir, primer punto, vasodilatación. Cambios estructurales que producen un aumento de la permeabilidad capilar, cambios en esta microvasculatura. Y en un tercer punto, la quimiotaxis o migración que conlleva el acúmulo de tejido inflamado y posterior activación. Luego los leucocitos se activan y empiezan a eliminar al agente agresor. La inflamación también nos dice que tiene objetivos como destrucción, dilución y aislamiento de la noxa. La noxa es la causa. Curación y reconstrucción de ese daño tisular.
Ahora, la inflamación puede tener efectos útiles, como el freno de infección y la cicatrización de las heridas, como también puede tener un efecto perjudicial. Por ejemplo, que sea una inflamación muy intensa y que provoque en el paciente artritis o pueda llegar a la invalidez. Por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad. La otra vez vimos que el sistema inmunitario, y dijimos, su función es, digamos, defender al organismo, pero si esto es exagerado, habíamos dicho que puede ir a una anafilaxia, por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo, cicatrices deformantes. Vamos a estudiar en el capítulo de cicatrización que las cicatrices pueden ser queloides, cicatrices atróficas, como el del acné, cicatrices hipertróficas, ¿verdad? Entonces, también tiene efectos perjudiciales. Bridas. Bridas son como tejido conectivo fibroso que se van formando después de una cirugía. Y justamente estas bridas pueden, si hay una cirugía, supongamos en abdomen, y se forman bridas, estas bridas pueden inclusive obstruir el tránsito intestinal y culminar con una oclusión intestinal, que es una cirugía de urgencia, ¿verdad? Y las glomerulopatías severas. Ustedes estudiaron, por ejemplo, la famosa faringoamigdalitis, ¿verdad? Que puede también comprometer riñón y originar una glomerulonefritis post-estreptocóxica, la famosa glomerulonefritis post-estreptocóxica. Entonces, esto es un resumen donde nos dice, y coloqué también aquí, que en principio hay una vasoconstricción pasajera. Luego inicia la vasodilatación propiamente dicha. Y aquí, por supuesto, aumenta el flujo, hay un enlentecimiento por estasis y a esto se le llama proceso vascular. Y luego el proceso celular, donde hay una marginación y migración de los leucocitos. Ahora, en esa inflamación aguda dijimos que hay mayor permeabilidad, se forman como unos buracos en las paredes de los vasos y aquí actúan, digamos, ciertas moléculas como la histamina, la serotonina. Puede ser un daño directo, por ejemplo, una quemadura, o un daño directo menor como una quemadura solar, ¿verdad? Consecuencias, se van formando hendiduras por contracción en esas células y hay un exudado de líquidos y proteínas. Esto es lo mismo, nos vuelve a mostrar y comparar cómo es en un vaso normal y cómo es en un proceso agudo. Moléculas del proceso inflamatorio. Esto es algo más bioquímico, algo más microbiológico, ¿verdad? Y en el libro hay un montón de moléculas. Yo les traje los principales, o sea, los más frecuentes, lo que deben de manejar. Porque si ustedes agarran el libro se van a desesperar la gran cantidad de moléculas que habla, ¿verdad? Que seguramente ustedes hablaron ya esto el año pasado, pero yo les traigo los fundamentales, vamos a decir, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las selectinas, como la L-selectina. Esto actúa y ayuda para que las células, los leucocitos puedan rodar como una rueda para poder después hacer la quimiotaxis. La ICAN permite que se adhiera al endotelio este neutrófilo, porque estamos hablando que nuestra célula estrella es el neutrófilo. Ahora, la CD31 permite la adhesión y ayuda a la diapédesis. ¿A qué se refiere la diapédesis? A que esto se vaya deformando y pueda salir de la circulación hasta llegar al foco infeccioso. Ahora, la C5A y el leucotrieno B4, que ustedes seguramente tocaron esto como componentes del complemento, el famoso sistema de complemento, ¿verdad? Esto ayuda a la quimiotaxis justamente junto al leucotrieno
por una vía que se llama vía de la lipooxigenasa. La C3b y la inmunoglobulina G son opsoninas. Ellos recubren, digamos, a la bacteria para que esto sea fagocitado, justamente para que sea fagocitado por el macrófago. Y luego tenemos las lisocimas, la mieloperoxidasa, que se encargan de la muerte bacteriana, ¿verdad? Ellos generan moléculas como radicales de oxígeno superóxidos y a esto hace que se vayan formando como agujeros en la membrana bacteriana. Y aquí justamente nos habla de los mecanismos celulares. Nos dice que hay marginación, adhesión, migración, quimiotaxis, fagocitosis y liberación de productos. Y aquí justamente nos muestran en esta representación esquemática la célula que estamos viendo que está rodando es el neutrófilo. ¿Quién se encarga del rodamiento de los neutrófilos? Las selectinas. Ahora, las integrinas y divide del otro lado nos dice que ayudan a dos funciones, a que se adhieran a las células endoteliales, a ese epitelio simple plano del vaso, y ayuda a que vaya pasando, se vaya deformando para que pueda migrar hasta el foco infeccioso. Aquí justamente nos habla de cuáles son las moléculas que liberan cada uno de ellos. Pero antes que me olvide, aquí justamente están las moléculas de adhesión celular, donde tenemos la P-selectin, que ayuda, lo que dijimos, al rodamiento de los neutrófilos, de los monocitos y también de las células T, de los linfocitos T. Y aquí el leucocito receptor es la Cial-Lewis X. La E-selectin también se encarga de ese rodamiento, adhesión de neutrófilos, monocitos y linfocitos T. En el leucocito receptor es el mismo, Cial-Lewis. La ICAM-1 permite la adhesión y transmigración de todos los leucocitos. Sus receptores son las integrinas CD11 y CD18. La BCAM permite la adhesión de eosinófilos, monocitos y linfocitos. Su receptor son las integrinas. La GLICAM CD34 permite que se alojen los linfocitos en lo que ustedes le conocían en histología como vénula postcapilar altamente endotelial. No sé si se acuerdan de ese nombre. Y aquí actúa la L-selectina. Ahora, la CD31 o PCAM permite la migración de leucocitos a través del endotelio y su receptor tiene su mismo nombre, CD31. Ahora, también nos habla de moléculas que son liberadas tras el proceso infeccioso. Por ejemplo, en la vasodilatación, ¿quiénes actúan? Las prostaglandinas, el óxido nítrico y la histamina. Ahora, si hablamos del aumento de la permeabilidad vascular, ¿quiénes actúan? Las aminas vasoactivas, la C3A y la C5A, la bradicinina, los leucotrienos C4, D4 y E4. O sea, para eso servía lo que ustedes el año pasado estudiaban en microbiología con el nombre de estas moléculas. Los quimiotácticos son el C5A, el leucotrieno B4, las quimiosinas, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral que tiene las siglas TNF y los productos bacterianos. En la fiebre, ¿quién se libera? La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y las prostaglandinas. Ahora, cuando hablamos del dolor, ¿cuándo sentimos dolor? Cuando se liberan tanto prostaglandinas y bradicininas. Y en el daño tisular podemos encontrar enzimas lisosomales de neutrófilos y macrófagos, metabolitos de oxígeno, y aquí no sale todo, pero dice óxido nítrico. Entonces, si seguimos con el capítulo, esa es la parte molecular. Como les dije, en la clase misma ustedes van a mirar y dicen, hay un montón de moléculas, pero si agarran el libro hay muchísimas moléculas más. Estas son las más importantes, les repito.
Cuando hablamos de inflamación aguda, también el libro divide, hasta ahí, digamos, es una parte fisiológica, microbiológica, ¿verdad? Ahora, esto aplicando a la anatomía patológica, la inflamación se divide en serosa. La aguda vamos a colocar aquí. Voy a hacer otra flecha hacia este lado. Inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza por extravasación de un líquido, digamos, pobre en proteínas. Y si esto se mide, la densidad va a ser menor a 1020. Es decir, es un transudado. Deriva del plasma o secreciones de células mesoteliales, ya sea de cavidades pleurales, peritoneales, pericárdicas o la piel. Un ejemplo bastante común es una ampolla cutánea, que puede ser por una quemadura, una infección vírica, donde se ve un líquido seroso. ¿Nunca tuvieron este tipo de ampolla? Por algún tipo de quemadura, por algún cuadro viral. ¿Qué sale cuando esto explotamos? ¿Un líquido de qué color? Transparente, ¿verdad? Y esto es lo que le llamamos transudado. Y esto es un ejemplo de inflamación serosa. Ahora, si nosotros esto observamos en el microscopio, normalmente lo común, como dijimos, es una infección vírica, una quemadura que tuvimos, ya sea por cualquier motivo. Inclusive en la playa alguna vez se fueron y empezó a formarse unas ampollas después de exponerse al sol. Ahora, si nosotros miramos la microscopía, por supuesto que la quemadura no se va a biopsiar, ¿verdad? ¿En qué caso esto se biopsia? Existen patologías que vamos a estudiar en un capítulo que se llaman dermatosis inflamatorias agudas, y también existe otro capítulo más específico que son las enfermedades vesículo-bullosas, donde se pueden empezar a formar ampollas. Si nosotros miramos la microscopía, ¿le parece normal esta piel? ¿Dónde está lo anormal? Se ve el epitelio, que es un epitelio plano, estratificado, se ve la queratina. Pero ¿qué no es normal? Que se está decolando, ¿verdad? La dermis superficial queda por abajo, aquí, junto con la dermis profunda, y la epidermis se desprende para arriba. Y hay un montón de células inflamatorias que están aquí distribuidas, que en ese momento es difícil de identificar, digamos, si son neutrófilos, si son linfocitos, tenemos que acercar para poder ver de qué se trata, ¿verdad? Ahora, la inflamación fibrinosa es otro de los ejemplos que nos da el libro de inflamación. Esto es más grave, donde hay, digamos, una barrera de moléculas más grandes como el fibrinógeno, y se va acumulando la fibrina, que es un material amorfo eosinofílico que se deposita bastante en las cicatrices. Es característico de patologías con cavidades corporales como meninges, pericardio y pleura. Entonces, otro tipo de inflamación es la inflamación fibrinosa, que le caracteriza el depósito de fibrina. Estos exudados pueden ser degradados por fibrinólisis o bien ser eliminados por macrófagos, y puede llegar a recuperarse, a haber una resolución. Sin embargo, cuando es extenso, no se elimina por completo y se organiza, y esto puede tener consecuencias clínicas. En la imagen que observamos vemos un corazón que tiene alrededor un depósito de un material de color amarillo parduzco, ¿verdad? Que es la fibrina. Inclusive hay casos que esto va a una pericardiectomía, se tiene que retirar el pericardio, o bien una neumonía, por ejemplo, que se organiza, una neumonía organizada se le llama, ¿verdad? Donde se deposita tanta fibrosis que eso se tiene que decolar y retirar ese material, o si no el pulmón no se va a poder expandir, ¿verdad? Pero histológicamente esto es
se ve como algo benigno, ¿verdad? Si nosotros miramos en el microscopio, lo único que conseguimos ver es esto que es el depósito. Aquí tiene la letra F de fibrina, un material fibrinoso amorfo eosinofílico. Y esto caracteriza a los procesos inflamatorios de tipo fibrinoso, el depósito de fibrina. También tenemos otro ejemplo que es la inflamación supurativa. La supurativa también se llama purulenta. Y cuando hablamos de purulenta, ¿a qué material se refiere? Pus. ¿Y el pus qué tenía? Un exudado y neutrófilos y detritus muertos, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que podemos encontrar desde material purulento, cuando abrimos, por ejemplo, se abre la pieza quirúrgica, sale pus. Podemos tener neutrófilos, pero los neutrófilos vamos a ver en la microscopía recién, ¿verdad? También aquí son ejemplos abscesos, donde dijimos que son colecciones de material purulento. Y esto puede inclusive tener una parte central, donde están los leucocitos y células necróticas, y una parte periférica vascular que nos indica que hay un proceso de reparación. Y ahí tenemos como ejemplo la apendicitis aguda. En la primera imagen de arriba vemos un apéndice secal normal. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué color tiene? Un color beige, ¿verdad? Beige. Esto está rodeado de tejido adiposo periapendicular, y si esto acercamos vamos a ver que se ve la vascularización. Ahora, en el apéndice de abajo, ¿qué color estamos viendo? Un color más beige parduzco, más amarronado, ¿verdad? Esto sería lo que ocurre con... Dijimos que cuando hay una inflamación, ¿qué color se vuelve la piel? Rojo. Pero en el apéndice se vuelve de un color más amarronado, ¿verdad? También esto que vemos de un color más amarillo, ¿verdad? Que no es tejido adiposo, porque allá arriba el tejido adiposo es un amarillo, bien amarillo, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos de un color más amarillo bronceado, ¿verdad? Esto, inclusive, en este sector se ve como blanquecino. Eso es la fibrina también que se va depositando. Ahora, si nosotros miramos a la microscopía, que sería en este sector, todas estas células que vemos aquí son neutrófilos. Porque dijimos que las células estrellas de la inflamación aguda son los neutrófilos. ¿Quién alguna vez no tuvo un absceso, ¿verdad? Un absceso por simplemente el mismo acné, ¿verdad? Donde esto es lo que ocurre si hablamos de una representación esquemática, una colección de pus, de material purulento, que si este se explota, ¿qué color, cómo sale el contenido? Viscoso, amarillento, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla y nos permite diferenciar una inflamación serosa de una inflamación purulenta. Serosa, dijimos que el líquido es traslúcido, transparente, ¿verdad? Blanquecino, ¿verdad? O sea, no tiene un color. Sin embargo, aquí vemos un color amarillento, cremoso, pastoso, ¿verdad? Hay varias formas de describir. La úlcera. La úlcera también es uno de los ejemplos que nos menciona como inflamación aguda, ¿verdad? Esto ocurre cuando se desprende un tejido necrótico. Ocurre cerca de una superficie, por ejemplo, en la boca, ¿verdad? A nivel de lo que es el estómago, el intestino, el tracto urinario, y también en las extremidades inferiores, sobre todo en ancianos con trastornos circulatorios. Esta es una lesión bastante común, ¿verdad? Una úlcera bucal. ¿Ya vieron esto alguna vez o ya tuvieron alguna vez? Algo bastante común, ¿verdad? Ahora, esto es, en este paciente probablemente tiene trastornos circulatorios que permite
la formación de una úlcera vascular. Resumiendo la inflamación aguda, dijimos que primeramente el huésped encuentra el agente nocivo, o sea, tiene que haber un agente que intenta atacar nuestro organismo, una noxa. Ahora, nos da como ejemplo microbios, células muertas, fagocitos. Algunos mediadores actúan sobre estas células endoteliales y favorecen la salida del plasma. O sea, hay un cambio en la microvasculatura, hay una reclutación de los leucocitos para que ellos migren hasta la zona y su objetivo es eliminar al agente agresor. Nos dice que si no se puede eliminar ese agente agresor, vamos a tener con el tiempo el desarrollo de una inflamación crónica. Lo que era agudo, lo que duraba minutos, horas, días, se va a convertir en una inflamación crónica. Y dijimos que hay dos fenómenos que integran. Fenómenos vasculares, donde dijimos que primero hay una vasoconstricción pasajera y luego la vasodilatación propiamente dicha. Esto es resultado de dilatación arteriolar y apertura de capilares. Y ahí actúan mediadores como la histamina. El aumento de permeabilidad da lugar a un acúmulo de líquido extracelular rico en proteínas con forma de exudado. Y tenemos algunos de los signos de lo que es la inflamación. El enrojecimiento, rubor o eritema también se llama. También van a encontrarlos con esos nombres. El tumor, que es el calor, y la hinchazón, ¿verdad? O sea, la hinchazón, que es el tumor, y también el calor. Y en el fenómeno celular vamos a tener neutrófilos que se adhieren al endotelio, transmigran y migran hasta el sitio de la infección y se van activando y van liberando metabolitos, tanto tóxicos, proteasas, produciendo un daño tisular. Como resultado se van liberando prostaglandinas, neuropéptidos y citoquinas y tenemos síntomas locales que es el dolor. Ahora, si hablamos de inflamación crónica, esto es de duración prolongada, semanas, meses, años inclusive. Y se dice también que la inflamación crónica incluso es solapada. La paciente no sabía, por ejemplo, que tenía lupus eritematoso sistémico hasta que empieza a tener signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, puede surgir de una inflamación aguda. Ejemplo, colecistitis, existen agudas y crónicas, ¿verdad? Pielonefritis, aguda, crónica. Pero puede que no se inició en una inflamación aguda. Por ejemplo, un Crohn, una colitis, un lupus, artritis reumatoide, que son colagenopatías, ¿verdad? Que la paciente ya tenía, pero no se manifestaba clínicamente. No sé si alguna vez ya escucharon hablar, por ejemplo, había sido la paciente, era celíaca, pero no sabía que era celíaca. Hasta que se empezó a sentir, por ejemplo, empezó a tener diarrea y se hizo algunos estudios y se le diagnosticó como celíaca. Mi mamá es un ejemplo. Mi mamá a los 60 años le diagnosticaron de enfermedad celíaca. Y cuando digo diagnosticada, vamos a estudiar después cuando entremos en el capítulo de celiaquía, existen desde criterios clínicos, laboratoriales y microscópicos, donde en la lámina se identifica lo que es, se usa una escala que se llama de Marsh para celiaquía. Y aquí este cuadro es muy interesante también, nos muestra y nos compara la inflamación aguda y crónica. Si comparamos la aparición, la aguda es rápida, ¿verdad? Minutos, horas, por ejemplo, para cuando le pica una vez, ¿en cuánto tiempo empieza a tener los signos cardinales de la inflamación? Minutos, ¿verdad? Minutos, horas. Ahora, si hablamos de crónica, es lenta, días. El infiltrado celular dijimos que son los neutrófilos, nuestras células estrellas en el proceso inflamatorio agudo.
En cambio, en la crónica, monocitos, macrófagos, linfocitos. Si hablamos de lesión tisular y fibrosis, si es agudo, suele ser leve y autolimitada. Por ejemplo, la apendicitis aguda. O sea, ustedes alguna vez ya escucharon hablar de los signos y síntomas de la apendicitis, por ejemplo? ¿Cómo es? Dolor, exactamente dolor en epigastrio o periumbilical que irradia la fosa ilíaca derecha. Después, ¿qué más otro signo puede tener? Náuseas, vómitos, malestar en general, ¿verdad? Fiebre, ¿verdad? Para eso se utilizan unos criterios nuevamente, ¿verdad? Clínicos, porque como decía un profesor de cirugía, la apendicitis, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Entonces, si hay fibrosis en la macroscopía de ese apéndice, como vimos en la imagen, hace rato les mostré, aquí hay un poquito de tejido fibroso. Eso es leve, dice, y autolimitado. Si estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo. Pero si hablamos de crónica, es grave y progresiva esa fibrosis. Signos locales y sistémicos son prominentes en la aguda. En la aguda uno puede identificar, ¿verdad? Puede observar esos signos cardinales de la inflamación. Y ahí volvemos y pensamos en la picadura de la abeja. Vamos a ver, vamos a visualizar el dolor, el rubor, el calor. El tumor inclusive después ya no va a poder mover la mano porque se va a edematizar toda la mano, ¿verdad? En cambio, en la crónica es menos prominente, puede ser sutil y puede estar solapada. Puede ser una enfermedad que le llaman como si fuese que está durmiendo y se despierta ante un estímulo. Ahora, las células de la inflamación, y esto voy a prender una de las luces para poder dibujar y para que podamos recordarnos cómo eran los neutrófilos. Vamos a dibujar. Lo que ustedes dibujaban en histología con la doctora Mirna, la doctora Bea. ¿Por qué se llama polimorfo nuclear? Voy a colocar aquí células para que no les confunda. ¿Se acuerdan del neutrófilo encallado le llamaban? También el año pasado seguro vieron, ¿verdad? En bioquímica. Tenía una forma de C. Después también el neutrófilo, como le llaman, que puede tener más de un núcleo, puede estar representado por 3 núcleos. También el neutrófilo puede llegar a tener 2 núcleos, pero ahí no debemos confundir con el eosinófilo. Los núcleos son irregulares. En el eosinófilo parece un anteojito. Entonces, esto es lo que vamos a buscar cuando hablamos de un proceso inflamatorio agudo. Ahora, ¿cómo era el linfocito? El núcleo ocupaba casi todo el citoplasma y se veía como un puntito basófilo. El linfocito es lo que nosotros vamos a buscar cuando hablamos del proceso inflamatorio crónico. Eso primero les voy a mostrar y después vamos a ir dibujando. Ahora, los macrófagos, ¿cómo eran los macrófagos? Los macrófagos eran irregulares. Esa célula que uno identifica en el microscopio y ve como irregular, se ve feo, ¿verdad? Porque siempre está fagocitando algo. Su núcleo también es irregular. Y podemos encontrar que por dentro tiene algunos pigmentos muchas veces. Y de acuerdo al órgano donde se encontraba, el macrófago tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el macrófago en el pulmón? Eso la vez pasada ya estudiamos. Células en polvo. De polvo, en polvo. ¿Cómo se llamaba el macrófago en el hígado? Ahí sí es célula de Kupffer.
El macrófago en el sistema nervioso, microglia. El macrófago en la piel, en los ganglios, ¿cómo se llamaba? Histiocitos. El macrófago en la placenta, ¿cómo se llamaba? Célula de Hofbauer. Y así tenía muchos nombres que tenemos que volver a recordar. Había sido histología, era importante, ¿verdad? Y bueno, y aquí también el macrófago en el granuloma, ¿cómo se llamaba? Eso vimos la semana pasada. Célula epitelioide. Célula epitelioide, ¿verdad? Tiene muchos nombres. Los eosinófilos, ¿en qué caso aparecían los eosinófilos? Ustedes estudiaron el año pasado en micro. Cuando habían reacciones alérgicas y parasitarias. El eosinófilo, como su nombre lo dice, es bien rosa y sí tiene unos núcleos que parece como si fuese un anteojito mismo. Es regular, tienen el mismo tamaño los núcleos. Y la célula cebada, que sí es más difícil de identificar. La célula cebada, ¿cómo también se llamaba? Este tiene otro nombre también. No. Célula cebada. Célula cebada también se llamaba mastocito. Mastocito. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque esto ya es un adelanto de la clase práctica, donde nosotros vamos a identificar, sin identificar el tejido aquí, nos dice neutrófilos. Este es un neutrófilo, este es otro neutrófilo, otro neutrófilo. Todas estas células que están en el epitelio son neutrófilos. Ahora, si nosotros miramos los vasos, ¿qué hay dentro de los vasos? Sangre, ¿verdad? Eritrocitos. Hay vasodilatación, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? O vasos llenos de sangre o vasocongestión. Ahora, si nosotros identificamos estas células, vamos a decir que los neutrófilos siempre encontramos aislados. ¿Qué significa aislado? Yo encuentro aquí un neutrófilo, aquí hay otro neutrófilo, aquí hay otro neutrófilo, es decir, están esparcidos. Sin embargo, los linfocitos tienden a acumularse en grupos y formar como nidos. ¿Conocen el nido de los pajaritos, verdad? Forman nidos o grupos de linfocitos. Entonces, aquí hay una célula que no les hablé. ¿Cómo se llama esta célula que en histología decíamos? Tiene un núcleo en la periferia y tiene como si fuese una capa de Superman. La célula plasmática. ¿Se acuerdan de la célula plasmática o plasmocito? En la práctica de bioquímica ustedes no veían estas células en los frotis de sangre, ¿no se acuerdan? No llegaron a estudiar. Último vieron en histología. ¿Por qué nosotros tenemos que saber estas células? Por ejemplo, célula plasmática, plasmocito. Esta célula, por ejemplo, en la sífilis, para que yo sospeche de que es sífilis, tengo que encontrar célula plasmática. Cada uno tiene el por qué tenemos que identificar. Macrófagos, ¿cómo dijimos que eran los macrófagos? Células irregulares, ¿verdad? Células pleomorfas, tienen diversas formas, tienen como un contenido por dentro, como si fuese que esto estuvo degradando, fagocitando algo, ¿verdad? Y aquí, justamente, si les muestro, ¿qué célula es esta que está aquí? ¿Qué me responderían? Núcleo excéntrico. Tiene como una capa de Superman
Es célula plasmática. Ahora, esta otra, ¿qué me responderían? Macrófago. Recuerden que el macrófago tiene diversas formas, es deforme. A ver, aquí hay otra célula. Y esta célula que está aquí, linfocito. El núcleo es tan grande que ocupa casi todo el citoplasma y se ve como un puntito. Y aquí justamente ya dice arriba, eosinófilos, el citoplasma se ve bien rosadito y tiene como unas gafitas, unos anteojitos que le llamaban en histología. Célula cebada o mastocito difícilmente vieron en histología porque es más difícil de encontrar. Normalmente esto se usa una tinción especial que se llama azul de toluidina para poder identificar. Aquí, por ejemplo, se ve, y está marcado en las flechas, cuando vean en el slide van a ver que tiene como unos fragmentitos por dentro, un puntillado por dentro, que se identifica mejor con la tinción de azul de toluidina. Son unos gránulos en realidad que ellos liberan en reacciones inflamatorias, sobre todo alérgicas. Bueno, antes de ir al receso vamos a hablar hasta esta parte y luego sí nos vamos al receso. Entonces, terminología. Cuando hablamos de inflamación, ¿qué sufijo se utiliza? Dijimos. Itis, ¿verdad? Itis. ¿Cómo en portugués? Ite. Con la E. Entonces va a ser apendicite. Ahora, siempre tenemos que decir si es agudo o es crónico, como dijimos. Pielonefritis aguda, pielonefritis crónica. Gastritis aguda, gastritis crónica. Apendicitis, como dijimos, para los cirujanos solamente es agudo. Ahora, la evolución significa entonces agudo y crónico. Exudado, si hay un exudado, por ejemplo, abrimos una pieza de apendicectomía y vemos que sale pus. Entonces yo tengo que describir eso, que al corte escurre un material purulento, ¿verdad? Si es fibrinoso, si es hemorrágico, por ejemplo, una pieza de ovario, ¿verdad? Una oforitis y sale material sanguinolento. Entonces yo tengo que describir si es un material hemorrágico y si es de qué color es, si es rojo rutilante, si es rojo con coágulos, si es rojo estirando al negruzco, ¿verdad? Entonces todo eso se escribe y aquí nuevamente nos vuelve a recordar la diferencia de exudado y transudado que vimos desde el primer slide del glosario. Ahora, la inflamación granulomatosa, el macrófago se llama célula epitelioide, dijimos. Y los granulomas se caracterizan por qué. ¿Cómo estaba conformado un granuloma? Vamos a colocar de vuelta. Porque uno de los tipos de inflamación es aguda, otro es crónica. Pero tenemos un tercer tipo que es la inflamación crónica granulomatosa. Y ustedes estudiaron bastante la inflamación crónica granulomatosa en microbiología, porque estudiaron todo lo que es tuberculosis, lepra, sífilis, ¿verdad? No, célula espumosa es en acúmulos. Corona de linfocitos. Corona de linfocitos es uno de los componentes de la inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué más tenemos? Fibroblastos, macrófago, que ¿cómo se llama el macrófago? Célula epitelioide. Después tenemos la célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Ya van a estar frescos para cuando demos
lepra y tuberculosis. Entonces, linfocito, fibroblasto, célula epitelioide, que es el macrófago, célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Y si hay necrosis caseosa, eso se llama tuberculosis. Ahora, hay muchas enfermedades granulomatosas que no tienen justamente necrosis gaseosa. Tiene todos los componentes del granuloma, pero no hay necrosis. Es independiente, se llama epitelioide. Si es un granuloma, es célula epitelioide. No importa, sí, igual en Crohn también se llama así. Vamos a ver, por ejemplo, en mastitis granulomatosa también se llama así. Ahora, la célula de Langhans, ¿cómo nosotros dibujaríamos si dibujaríamos una célula de Langhans? ¿Cómo está el núcleo en la periferia? Y dijimos que se parece con núcleo en herradura, forma de zapatito de caballo, tiene varios nombres, ¿verdad? Ahora, la célula gigante de tipo cuerpo extraño es otra y vamos a diferenciarlo primero. ¿Cómo era la célula gigante de tipo Langhans? Núcleos en la periferia formando en forma de herradura o zapatito de caballo. Ahora, ¿cómo es la célula gigante de tipo cuerpo extraño? Núcleos distribuidos al azar, totalmente al azar, irregular. Tiene también su núcleo vesiculoso, tiene como un bien central, redondito, y está todo al azar. ¿Por qué tenemos que diferenciar esto? Porque a la microscopía nos da diferentes diagnósticos. Esto que está aquí, ¿cuál es? ¿Langhans o cuerpo extraño? ¿Y este otro? Cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque existen patologías que vamos a estudiar que tienen un nombre propio también la célula cuerpo extraño. Así como el macrófago tiene su nombre de acuerdo a dónde se ubique. Por ejemplo, se llama célula de Touton, la célula cuerpo extraño, en el xantoma que vimos la clase pasada, y en la necrosis grasa. También en el dermatofibroma, que es una patología que vamos a estudiar en el capítulo de piel. Se llama célula de Aschoff en la enfermedad reumática cardíaca. Esto seguramente van a andar en fisiopatología y van a estudiar una célula que se llama célula de Aschoff. Esta célula de Aschoff justamente nos habla de una célula gigante de tipo cuerpo extraño en la enfermedad reumática cardíaca. Célula de Virchow se llama, si esto encontramos en la lepra. No sé si recuerdan ustedes de la lepra virchowniana o no recuerdan de la lepra virchowniana. Ya escucharon hablar, pero vamos a desarrollar bien cuando estudiamos lepra. Célula de Wartin-Finkelday se llama en el VIH y también en el sarampión, el famoso sarampión. Entonces, tiene varios nombres, ¿verdad? Por eso siempre recuerdo a un alumno que me decía, ¿por qué no es de Da Silva, por ejemplo? Porque tiene que ser de Wartin-Finkelday, me decía él, ¿verdad? Siempre tienen nombres complicados de recordar, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente, ¿este es cuerpo extraño o es Langhans? Cuerpo extraño. ¿Cómo están los núcleos todos? Bagunzado, irregular. Ahora, este que vimos tantas veces ya, este sí es de Langhans. ¿Y cómo se llama esto? Granuloma, ¿verdad? Enfermedades granulomatosas son múltiples. Aquí están algunos en forma de cita: tuberculosis, lepra, sífilis, muchas de las micosis que vamos a estudiar como actinomicosis, blastomicosis, sarcoidosis, que es una patología rara que también es considerada granulomatosa, e histoplasmosis, que también habrán estudiado en microbiología. Hasta ahí vamos a dar y vamos a hacer un receso y vamos a volver a algunos ejemplos de inflamación aguda y crónica de colecistectomía. Si ustedes identifican esta macro, esto es vesícula biliar. ¿Qué color tenía que ser la vesícula por anatomía?
verdosa, ¿verdad? Así como ustedes veían en el atlas que tenía ese color verde por la bilis. Y aquí, ¿de qué color estamos viendo? Rojo. Quiere decir que hay un proceso inflamatorio, eritematoso también describimos, ¿verdad? Es lo mismo. Y si observamos aquí, ¿qué son estas estructuras? Cálculos, piedras, las famosas piedras o cálculos en la vesícula biliar. Nosotros eso podemos identificar por la macroscopía. Aquí describe, dice que la vesícula está distendida y que se ve la pared un poco delgada con presencia de cálculos biliares. Pero no podemos saber si esto es agudo o crónico. Para ello existe un examen de evaluación microscópico. Entonces, si nosotros miramos esta microscopía, primeramente tenemos que identificar el epitelio. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Hasta ahí es epitelio de vesícula. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ahora, aquí por debajo de la vesícula estamos viendo una especie de glándulas que se parecen a lo que es el píloro. Entonces, si esto nosotros vamos a definir, y aquí nos dice, ya, nos da el diagnóstico, colecistitis crónica con metaplasia de glándula pilórica, una forma común y aparte que tiene un poco de colesterolosis. La colesterolosis donde se ven los macrófagos espumosos en la lámina propia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Para llegar al diagnóstico de colecistitis crónica existen varios criterios que ustedes van a estudiar en la parte práctica con sus docentes, como hipertrofia de la capa muscular, acentuación de los senos de Rokitansky y Ashok, que alguna vez estudiaron, ¿verdad? Yo ya les voy citando nada más. Pero ¿qué células tenemos que buscar? Estas células que parecen unos puntitos basófilos, es decir, los linfocitos. Entonces, por este lado vemos que tiene metaplasia. Eso es lo que nos dice esta imagen. Por el otro lado vemos que hay macrófagos espumosos, es decir, macrófagos en la lámina propia. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro diagnóstico? Colecistitis crónica, en este caso con metaplasia pilórica. Ese es nada más para que ustedes vean. Claro que ustedes van a andar parte por parte esto en el laboratorio, o sea, no se estresen. Va a ser, por ejemplo, un día donde ustedes van a andar pielonefritis crónica y colecistitis crónica, 2 láminas solamente, donde ustedes van a mirar las alteraciones, van a buscar qué es lo que nosotros hacemos. Normalmente sacamos fotos, buenas fotos, ¿verdad? Donde eso nosotros le pasamos por airdrop a ustedes. Ustedes, si quieren, ustedes también sacan sus propias fotos y nos preguntan, yo quiero señalar, doctora, ¿dónde está el linfocito? ¿Dónde está el macrófago? ¿Dónde está? Señalan, ¿verdad? Y hacen su propio laminario. Lo ideal es que cada uno haga su propio laminario. Yo, por ejemplo, soy una persona que no sé estudiar de resumen de otra persona. Durante toda la carrera yo hice resúmenes y hacía a mano. Ahora hay tablet, ¿verdad? Donde ustedes pueden hacer en la tablet. Y inclusive yo imprimía, así como esto, imprimía, señalaba. Ustedes ahora, hoy día pueden hacer eso con la tablet, ¿verdad? Es nada más para ver cómo se construye un diagnóstico. O sea que lo que nosotros estudiamos, metaplasia, en aquella primera clase de adaptación, aquí ya es parte de un diagnóstico, ¿verdad? Por eso dice con metaplasia. Y también lo que estudiábamos en acúmulos, que decíamos que la colesterolosis es un ejemplo de acúmulo, aquí también ya tenemos otro diagnóstico. Aquí, por ejemplo, este también, si yo les digo, esta es una biopsia de vesícula, vamos a identificar aquí el epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos llama la atención? Este acúmulo en forma de nidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos los neutrófilos, cómo vemos? Vemos aislados. Sin embargo, los linfocitos generalmente se ven en nidos o también pueden estar aislados. Por eso en algunas patologías, por ejemplo, vamos a describir con presencia de linfocitos aislados y en nidos, ¿verdad?
Pero lo más fácil de identificar es cuando están así formando digamos, este aglomerado de linfocitos. Y ahora nos dice que por el otro lado vemos unas células. ¿Qué células son estas? Caliciformes. Entonces, ¿qué tipo de metaplasia es? Intestinal. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? Colecistitis crónica con metaplasia intestinal. ¿Entienden? Así vamos a ir construyendo los diagnósticos definitivos, ¿verdad? Como les dije, no se desesperen, no se preocupen, solamente esto van a ir viendo en su parte práctica y son normalmente dos patologías, ¿verdad? Hoy la clase práctica se basa en conocer el laboratorio, conocer las piezas quirúrgicas, conocer los tipos de cirugía que son realizadas, ¿verdad? Ahora, desde la otra semana empezamos con adaptación, donde vamos a ver bocio, por ejemplo, las láminas que tenemos, hiperplasia prostática benigna, y ahí sí ya van a dibujar, ahí ya van a llevar su firma, ¿verdad? Y así vamos a ir manejando. Entonces, aquí por ejemplo nos dice que esto es una gastritis aguda. Quiere decir que estas células que están aquí rodeando a las glándulas gástricas son neutrófilos. Y los neutrófilos nos da el nombre de gastritis aguda. Aquí, por ejemplo, vemos otra biopsia de estómago. Vemos justamente, en este caso, células parietales y células principales. ¿Se acuerdan que las células parietales tenían un color rosa y las células principales tenían un color basófilo? La famosa, no sé si se acuerdan de la mnemotecnia que nosotros le decíamos a los alumnos, príncipe azul, partido colorado, ¿verdad? Partido colorado porque se ve de color rosa las parietales y las príncipe azul porque las principales se ven de color basófilo. Bueno, pero aquí algo está mal allá arriba. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué células son estas que parecen como unos puntitos? Linfocitos, ¿verdad? Entonces, si esto es estómago, ¿cómo va a ser nuestro diagnóstico? Gastritis crónica. Y aquí justamente si vamos acercando la lámina, vamos a ir viendo estos microorganismos en forma de bastoncitos elongados, que aquí se ven mejor aún en el interior, en el fondo de esta glándula, que ¿cómo se llama esto? Helicobacter pylori. Entonces esto también, por ejemplo, cuando entremos en el capítulo de gastro, vamos a usar una clasificación que se llama clasificación de Sidney, donde ahí vamos a dar los criterios para hacer el diagnóstico de gastritis crónica. Y esto sería la tinción de Jensa, que es la tinción utilizada para ver mejor el Helicobacter pylori. Normalmente cuando hay mucho Helicobacter, inclusive con el HIE, que es la tinción de rutina, se puede ver Helicobacter. Pero hay veces que el paciente no tiene tantos microorganismos de tipo Helicobacter pylori y tenemos que solicitar tinciones y Jensa es lo que nos ayuda a identificar. Aquí justamente vemos nuevamente en el interior de una glándula gástrica, todos estos bastoncitos que estamos identificando son Helicobacter pylori. Ahora, si esto es duodeno, porque aquí nos dice duodeno, se ven las vellosidades, identificamos el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, y vemos un montón de células inflamatorias que están, digamos, en forma de nidos. La mayoría está formando nido, algunos hay sueltos, aislados. Esto es el ejemplo de una duodenitis. En este caso nos dice que es una duodenitis por Helicobacter pylori, que es otro microorganismo que se encuentra bastante en el duodeno y es causante de una inflamación crónica también.
Justamente Giardia, ¿verdad? A veces podemos identificar la presencia de Giardia. En medio de esto vemos Giardia. Ahora, esto es piel, ¿verdad? Se ve el epitelio plano estratificado con queratina, pero aquí vemos unas estructuras, que ¿cómo se llaman estas estructuras? Redondas o ovoides, granulomas. Y justamente la forma redonda u ovoide lo dan los fibroblastos, que hace este proceso fibroso que da un aspecto como en G de moinho, ¿verdad? En remolino. Y aquí justamente vemos nuestra célula, que ¿cómo se llama esta? Langhans, gigante multinucleada de tipo Langhans. Esto es lepra tuberculoide, que después les voy a ir explicando en la clase de lepra, que es un ejemplo de enfermedad granulomatosa también. O sea, ven cómo se va integrando todo. Todo lo que ustedes estudiaron en micro, lo que estudiaron en fisio, bioquímica, todo viene ahí. Se junta. Esto es justamente una patología que estudiaron también, donde aquí se ve una lesión en forma de úlcera en esta zona. Sífilis, exactamente, sífilis. Y aquí en la sífilis predomina las células que hace rato dijimos que tiene un núcleo periférico y tiene ese aspecto que le llamábamos, parece la capa de Superman. Desde el primer año se dice eso en histología, ¿verdad? Son los plasmocitos. Plasmocitos son los que predominan en la sífilis. Y aquí vemos la biopsia justamente, digamos, este sería acercando. Si yo acerco el objetivo y miro en el 60. Si yo alejo, ahí veo la presencia de una úlcera. Y tengo que identificar dos palabras, erosión y úlcera, que son dos términos que ustedes van a tocar bastante, no solo ahora, sino que van a ir desarrollando más adelante. Erosión significa pérdida de tejido epitelial. Y úlcera es la pérdida más allá de tejido epitelial. ¿Qué significa la pérdida más allá de tejido epitelial? Que puede comprometer su mucosa, muscular, etc. O bien si hablamos de piel, como en este caso, esta es una biopsia de piel, ¿qué va a comprometer? Puede comprometer dermis superficial, dermis profunda, puede llegar hasta hipodermis. Entonces, si yo, miren aquí, esto es la epidermis. ¿Cómo está la epidermis? Está desprendida, decolada. Si solamente estaba decolada la epidermis, yo le iba a llamar erosión. Pero aquí, como ven, falta parte de lo que es la dermis superficial y aquí nos dice esto es una úlcera. Ya es úlcera. O sea, se perdió tejido epitelial, se perdió parte de la dermis superficial y es una úlcera. Una úlcera que podemos decir úlcera que se extiende hasta dermis superficial. Esto podía ser más profunda. Y ahí vamos a decir úlcera que compromete hasta la dermis profunda. Claro. En realidad, si se pierde, se vuelve a hacer otro corte. Eso vamos a mostrar hoy en el laboratorio, porque lo ideal es que la lámina tenga que salir por completo, con todos sus componentes. Entonces, aquí nos dice, esta es una biopsia de un proceso agudo. Vemos túbulos renales y aquí vemos estas células cuyos núcleos tienen diferentes formas, es decir, son los neutrófilos. Entonces, si esto nos dice, esto es renal, esto sería pielonefritis aguda. Vemos agregados intratubulares de neutrófilos, es decir, polimorfonucleares. Aquí, ¿qué lámina esto es?
¿Cómo se llamaban estas estructuras? Glomérulos. Muy bien. Ahora, estos son túbulos. Ahora, esto que vemos aquí es un grupo de células que está formando en forma de nidos. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? No es granuloma. Linfocitos. Entonces, ¿cómo se va a llamar este diagnóstico? Pielonefritis crónica. Vemos presencia de justamente glomérulos que nos ayuda a identificar que esto es riñón. Ahora, aquí estamos ante una patología también frecuente que se llama tiroiditis de Hashimoto, que vamos a estudiar en el capítulo de tiroides. Ahora, si ustedes identifican aquí, es básicamente el tejido más fácil de identificar, esto es glándula tiroides, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están los linfocitos? En nidos. Cuando los linfocitos tenían justamente una forma de casquetes, ¿cómo se llamaba? Centro germinativo, ¿verdad? Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es una de las patologías que ustedes van a querer que les toque en el examen, porque es fácil de identificar el órgano, es fácil de identificar tiroides. Y lo más fácil es que los linfocitos se agrupan y forma ese centro germinativo donde ven una zona central más clara y la forma periférica en forma de un casco, de un casquete, ¿verdad? Entonces es una de las láminas que todos quieren que les toque en el examen, porque es fácil de identificar. Ustedes van a ir viendo, después van a tener sus láminas favoritas que van a querer que ese les caiga en el examen práctico, ¿verdad? En forma de nódulos linfoides. Solo que los linfocitos realmente pueden estar así formando nidos, pero aquí los nidos son muy evidentes por la presencia de una zona más clara y una zona más profunda. Ahora ustedes van a dar esto en el contexto de inflamación crónica solamente. Cuando entremos en tiroides vamos a estudiar bien la tiroiditis de Hashimoto, la parte teórica, ¿verdad? Etc. Ahora, practiquemos los diagnósticos. Entonces, si yo veo células cuyo citoplasma se puede identificar fácilmente, es decir, el citoplasma se identifica con un fondo rosa. Las células tienen diferentes formas nucleares. También hay vasos, hay en otra imagen donde se ve mejor, vasos con contenido hemático. Yo voy a decir que ustedes no hace falta que identifiquen aquí el órgano, ¿verdad? Todavía. ¿Esto es agudo o crónico? Ese es el objetivo de la clase. Es agudo, ¿verdad? Es agudo. Aquí también, miren, se identifican células cuyo citoplasma es visible. Vemos el citoplasma rosa. Vemos los núcleos que tienen diferentes formas. Y aquí sí se ve bien los vasos llenos de hematíes, que justamente dijimos hoy que era uno de los componentes de la inflamación aguda. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, esto es un proceso inflamatorio agudo. Solamente es eso la idea central de la clase de hoy. Ahora aquí, por ejemplo, estoy viendo una célula muy específica. Entonces, ¿qué tipo de inflamación es esto? Crónica granulomatosa. Siempre con nombre y apellido. Vemos la célula de Langhans. Esto básicamente es los linfocitos en corona, ¿verdad? Los fibroblastos y las células, recuerden que tienen esa forma irregular. Es el macrófago, que en este caso se llama célula epitelioide. Ahora aquí, por ejemplo, miren, aquí se identifica básicamente el citoplasma, vemos que tienen diferentes formas, el núcleo, se ve sangre, aquí también extravasación de hematíes. ¿Es un proceso inflamatorio agudo o crónico? Agudo, ¿verdad? Aquí también, miren, este realmente cuando nosotros estudiemos más adelante
es una salpingitis, es trompa, ¿verdad? Todavía no hace falta identificar el nombre, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estos son alvéolos pulmonares, donde vemos células cuyo citoplasma es visible. Se ven vasos con hematíes. ¿Es agudo o crónico? Es agudo, ¿verdad? Es una neumonía en una de sus fases que van a ir estudiando también. Ahora, aquí, por ejemplo, sin identificar el órgano, por más de que se ve bien, ¿verdad? Se ven acúmulos en forma de nidos, las células se juntan, parecen unos puntitos, ¿verdad? Basófilos. ¿Es agudo o crónico? Crónico, y esto es en el contexto de riñón, ¿verdad? Estos son glomérulos. Aquí también se identifican los glomérulos y se ven los linfocitos. La tinción salió muy oscura nada más, pero si vamos acercando vamos a ir viendo. Esto es poco común, este proceso inflamatorio, que también es un proceso inflamatorio crónico, donde se ven, ¿cómo se llaman estas células? Cuyo citoplasma es de color rosa y tienen como un anteojito. Eosinófilos, ¿verdad? Hay una patología que vamos a estudiar en el capítulo de gastro que se denomina esofagitis eosinofílica, que es una de las patologías también así, boom del momento en la edad pediátrica sobre todo. Y aquí, ¿qué células vemos? Células deformes, células que tienen pigmentos en su interior irregulares, son los macrófagos, ¿verdad? Ahora, ya no se pueden equivocar. ¿Qué tipo de inflamación estamos identificando? Crónica granulomatosa, donde el nombre granulomatoso me da la conformación del granuloma con sus diferentes componentes. Ahora, ¿qué tipo de inflamación estamos viendo? Crónica granulomatosa. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, acá aparece otro, 6 granulomas, ¿verdad? Ahora, sin identificar el órgano, ¿qué tipo de inflamación es? ¿Aguda o crónica? Miren, todo este grandote que está aquí es un nido gigante, es crónico. Y es en el contexto de ¿qué órgano? Riñón, pielonefritis crónica. Ahora, esto nada más para poder recordar. ¿Recuerdan de esta imagen que ustedes estudiaron en histología, apéndice secal? Donde en el apéndice ustedes describían la mucosa, donde estaba el epitelio, la submucosa, donde estaban estos nódulos linfoides, justamente, ¿verdad? Estos folículos linfoides, que no nos tienen que confundir con inflamación crónica. ¿Entienden, verdad? Porque eso es parte normal del apéndice. Yo tengo que recordar que en apéndice secal tengo normalmente la presencia de estos folículos. O sea, esto es normal en el apéndice. ¿Qué yo tengo que buscar para decir apendicitis aguda? Dijimos neutrófilos. Y otra cosa que dijimos que para los cirujanos, en realidad para la medicina no existe la apendicitis crónica, por más de que está descrito. Ustedes si buscan artículos sobre apendicitis van a ver que sí se ha descrito casos, ¿verdad? Pero como en medicina no siempre va a ser 1 más 1 o 2, existen los casos excepcionales, los casos raros, ¿verdad? Entonces esto yo tengo que recordar y que después tengo la capa muscular y la serosa. Ahora, les pregunto, ¿este apéndice les parece normal, sí o no? No. ¿Qué identificamos? Primero, a mí lo primero que me llama la atención es que hay una perforación. Está perforado. O sea, cuando hay perforación, lo primero que debo de pensar es que este paciente hizo una peritonitis probablemente, que fue motivo de la cirugía de urgencia, ¿verdad? Entonces, si yo miro el vaso y yo describo, da para ver que se ve como unas ramitas, ¿verdad? De la vascularización. Es decir, esto hizo una inflamación intensa que llevó hasta volverlo lo que nosotros le denominamos transmural. Transmural es todas las capas hasta el punto que esto se rompió en cavidad. Entonces eso me dice la macroscopía que esto fue una apendicitis complicada, ¿verdad? Porque se perforó.
Ahora, si yo miro en la lámina, primeramente, y ahí aplicando el término que dijimos, ¿cómo nos parece que están las células en este epitelio? Tiene una solución de continuidad. Si yo miro aquí el epitelio, veo el epitelio, pero aquí las células están desprendidas. Cuando las células están desprendidas y sueltas, ¿cómo le llamo? Erosión. Ahora, si yo veo, como en este caso, que aquí ya hay como un área excavada, ¿qué término le doy? Úlcera. O sea, yo a simple vista voy a decir, hay erosión, hay úlcera. Y tengo que buscar las células inflamatorias, ¿verdad? Si paso y voy acercando, aquí identifico el epitelio del apéndice cilíndrico simple, veo que tiene microvellosidades y veo que tiene células caliciformes. Aquí veo células sueltas, desprendidas. Aquí veo que ya hay un área como que se perdió, ¿verdad? Y veo en el fondo muchas células inflamatorias que ¿qué células debo de pensar que son? Neutrófilos. Ahora, ¿de qué color estoy viendo aquí? Y veo una mezcla de rojo, porque hay extravasación de hematíes, hay hemorragia. Y veo también un color rosa que parece como borroso. ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿A qué estoy describiendo? Necrosis. Y si empezó en un proceso agudo, ¿qué tipo de necrosis es? Licuefactiva. Entonces así ustedes van a ir construyendo los diagnósticos. Si yo voy a describir estas láminas, voy a decir donde apéndice secal con presencia de erosión, porque hay células desprendidas, ulceración, células inflamatorias y tengo que ver hasta qué capa van estas células. Si está solo en la mucosa, en la submucosa, en la muscular o en la serosa. En este caso, lo más evidente por mi macroscopía es que esté en todas las capas. Por eso esto llevó a una perforación, ¿sí? Entonces, aparte de eso, voy a decir que tiene necrosis licuefactiva y presencia de neutrófilos en todas las capas. Y eso es lo que ustedes van a hacer en la parte práctica. Van a mirar justamente la lámina e identificar cada una de las cosas, o sea, los puntos que estamos diciendo. Si vamos acercando estos sectores, vamos a ver que hay neutrófilos. Todos estos son neutrófilos. Ahora, esta es otro apéndice. ¿Qué les parece este apéndice? Este está cortado en hemisección. Hemisección significa en la mitad. ¿Qué les parece este apéndice? Simplemente está necrosado. Ya la macroscopía me dice que yo veo de un color negruzco y que ahí esto está muerto, ¿verdad? Es un tejido muerto. O sea, hay necrosis. Y ahí tengo que pensar, si esto inició en un proceso agudo, ¿qué tipo de necrosis es? Licuefactiva, ¿verdad? Ahora, desde aquí, desde la macro, yo ya puedo decir, esto es una apendicitis que está complicada, que se complicó, ¿verdad? O sea, la macroscopía, si ustedes se dan cuenta, es orientativa. Es decir, por la macro, yo ya, si por ejemplo es un apéndice que no está perforado, yo voy a decir probablemente, este es un apendicitis en las fases iniciales. Si ya está perforado o veo necrosado como esto, este es una apendicitis que ya estuvo en etapa avanzada hasta el momento de la cirugía. Y esto es lo que nos dice transmural. Transmural significa que el proceso está en todas las capas. Es decir, aquí sería más o menos, para imaginarnos, aquí está la mucosa, la luz, y esto sería ya en la submucosa, en la capa muscular y en la serosa. Entonces, en todas las capas yo tengo ese proceso inflamatorio y a eso se le llama transmural. Transmural es un término que se usa bastante. Transmural es en todas las capas. Por ejemplo, puedo decir, hay una hemorragia transmural. Si digo hemorragia transmural, es una hemorragia que está en todas las capas de ese órgano.
Y si yo voy acercando, voy a identificar que estos son neutrófilos. ¿Cómo yo identificaba los neutrófilos? Se identifica el citoplasma de color rosa y se identifica que los núcleos tienen diferentes formas. Y otro punto es que ellos no están juntos, ellos están espallados, aislados, ¿verdad? Ahora, este es otro ejemplo de qué tipo de inflamación sería este ejemplo. Crónica, granulomatosa, se ve la célula de Langhans y aquí nos dice, esta es una biopsia de piel donde se llama cuerpo asteroide que está dentro de la célula de Langhans. Esto también sería una biopsia, ¿verdad? Lo mismo. ¿Cómo le llamamos a estas estructuras que forman? Sí, son granulomas, tienen esa forma redonda a ovoide, sin identificar el órgano precisamente, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso consiste la inflamación. En la primera parte de la clase hemos dividido en dos grandes grupos, aguda, crónica, y un tercer grupo que es la crónica granulomatosa. Dijimos, ¿qué es lo más importante de esto? Identificar el tiempo, las células de la inflamación, los signos cardinales que tienen que saber. A veces esto cae en el examen. Cita los signos cardinales de la inflamación y no saben. Y es un regalo, es un regalito, es una pregunta fácil, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, dice, si no, o sea, pone por ejemplo, cita los componentes del granuloma. Y vimos en todas las clases granuloma y no saben granuloma. Muchos dejan vacío y yo digo, ¿por qué por lo menos no intenta recordarse qué dimos? ¿Cómo está conformado un granuloma? ¿Qué dijimos? Corona de linfocitos, fibroblastos, macrófago que se llama célula epitelioide, célula de Langhans, ¿verdad? O sea, siempre en un examen va a haber preguntas fáciles, directas, donde yo miro y ya tengo que saber si por lo menos asistí la mitad de las clases, ¿verdad? Después están las preguntas más complejas que vamos a ir trabajando en clase. Todavía no tenemos trabajo en clase porque quiero terminar por lo menos hasta un contenido y también estábamos formando los grupos de práctica. Los trabajos en clase se hacen en forma de grupos. Ustedes trabajan cada uno con su grupito de práctica. Ustedes pueden acceder al libro, a las clases, celular, pero no a mí. Yo no respondo. Yo solamente una vez que ustedes me entregaron eso, yo la próxima clase les doy sus notas y ahí debatimos las preguntas. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos entrene para el examen, ya sea parcialita o parcial. Porque están las preguntas trabajadas. El examen teórico tiene casos clínicos. Y estos casos clínicos tenemos que entrenar para que no nos asuste cuando caiga eso en el examen y digan, Dios mío, esto nunca vi. Entonces siempre se hace trabajitos en clase. Y bueno, ¿qué es importante aquí saber también? Tenemos que saber, por supuesto, los componentes de la inflamación que hemos hablado. Alteración del calibre vascular, cambios en la microvasculatura, migración. ¿Qué ocurre en cada uno? Moléculas, siempre preguntan, ¿y esas moléculas que estudiamos el año pasado, vitamina, eso necesitamos saber? Puede caer en el examen, pero va a caer una pregunta, no va a ser lo más importante, ¿entienden? Entonces, muchas veces así por ejemplo, le va a caer una pregunta, paciente de sexo masculino con tal y tal dato clínico, y describe una lámina, por ejemplo, dice, linfocitos aislados y en nidos, presencia, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Entonces ustedes van a construir ese diagnóstico, ¿verdad? Y es así, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. Ese es en colección.